Primavera 2000. Los furiosos jóvenes serbios han declarado una guerra no violenta contra el hombre que dicen les ha robado los mejores 10 años de sus vidas. Su nombre es Slobodan Milošević. Slobo, como se le conoce, es amado por sus amigos del Partido Socialista, pero sus suaves modales engañan. Es también conocido como el más sangriento tirano de Europa, el carnicero de los Balcanes. Milošević arrastró su país a la guerra en Croacia, Bosnia, Kosovo. Introdujo limpieza étnica, campos de concentración, trajo desempleo, pobreza, corrupción, represión y miedo. En 1998, Milošević empezó a forzar a la etnia albanesa fuera de Kosovo, creando casi 1 millón de nuevos refugiados. La indignación de Occidente ante la masacre de los civiles a principios de 1999 impulsó los bombardeos masivos por parte de la OTAN. Las bombas cayeron durante 78 días y a un costo de $3.000 millones. Unidos en su sufrimiento, muchos serbios cerraron filas alrededor de Milošević. El bombardeo lo forzó a retirar sus tropas de Kosovo, pero permaneció desafiante, jactándose de que se había enfrentado al matón de la OTAN y había sobrevivido. No le importaba cuánto daño sufría su ejército o su pueblo. Lo que le importaba era mantenerse en el poder. El bombardeo tuvo por resultado reforzar su poder a corto plazo. A largo plazo, quizás lo haya socavado. Pero la idea de que él iba a preocuparse por los daños militares es una estupidez. No iba a preocuparse. Pero muchas veces oí en el Departamento de Estado decir, él reaccionará solo al empleo de la fuerza. Después de los bombardeos, miles de manifestantes liderados por los estudiantes salieron a las calles en contra de Milošević. Las fuerzas de la seguridad los controlan fácilmente. Y aunque están decididos, los manifestantes no presentan ninguna amenaza seria para el régimen. Pero entre los opositores, un grupo no se conforma con protestas. Actuando discretamente, apuntan hacia el fundamento mismo del poder de Milošević, la gente común que hasta ahora había tenido miedo de oponerse a él. Su símbolo, el puño cerrado. Su nombre, Otpor, la palabra serbia que significa resistencia. Otpor, resistencia, ya tiene 1 año de existencia, pero después del bombardeo de la OTAN, crece rápidamente. Fundado por 2 docenas de activistas estudiantiles, adolescentes y veinteañeros, Otpor no tiene oficina. Operan con un presupuesto muy pequeño, encontrándose en los cafés. Algunos de ellos fueron arrestados y la policía los vigila de cerca. Tenemos una larga historia de movimientos guerrilleros asumiendo el poder en este país. De modo que cuando digo guerrilla, no pienso en la violencia, solo pienso en el liderazgo oculto, algo misterioso. Esa es la organización en la que estamos. Toda la historia de Otpor, hasta la planilla del reclutamiento que llenas, es como si ingresaras al ejército, un ejército con una misión. Es un grupo reducido, pero dan la impresión de ser una organización extensa. Simples volantes en blanco y negro refuerzan sus eslóganes directos. Muérdele al sistema. Resistencia porque amo a Serbia. Libertad
El puño y los eslóganes se vuelven omnipresentes, la prueba de que la oposición a Milošević es posible. Los políticos opositores serbios están divididos mientras tratan de aprovechar el descontento popular después del bombardeo. Zoran Đinđić encabeza el partido mejor organizado, pero hay 2 docenas de partidos políticos y la mayoría de los serbios han perdido la fe en los políticos. Hay tanta gente en Serbia que dice que todos los líderes políticos son corruptos. No creo a nadie. No le creo a Đinđić, no le creo a Koštunica, no le creo a Drašković, no le creo a nadie. Y esto era una de las fuentes del éxito de Milošević por tanto tiempo. Porque mucha gente diría, de acuerdo, Milošević no, pero entonces, ¿quién? ¿Quién sino él? Y estos jóvenes de Otpor dijeron, no, acabemos con Milošević. Esto es lo importante. Los activistas de Otpor dejan muy en claro de que no están postulando a ningún cargo político. Para conservar su libertad de acción y para mantener su imagen limpia e incorrupta, se niegan a alinearse con algún partido político serbio. Pero no se oponen a aceptar ayuda desde el extranjero. Poco tiempo después de que Otpor había sido fundada, sus miembros tuvieron encuentros con altos funcionarios internacionales, incluyendo a los norteamericanos. Todos reconocimos el increíble talento y capacidad que había en Otpor. Ellos dijeron claramente que querían ser percibidos como una organización serbia, yugoslava, no como un instrumento de Occidente. Nosotros lo respetamos. Pensamos que era un juicio inteligente. Así que desde el principio vimos en Otpor entusiasmo y talento, un sentido político que era muy alentador y merecía nuestra ayuda de cualquier manera que pudiéramos ofrecerla. La ayuda externa norteamericana, destinada a promover la democracia en Europa del Este, cubre parte de los gastos de Otpor. Pero la inspiración para lo que ellos llaman acciones vienen directamente de ellos. Para el cumpleaños de Milošević hacen una torta. The cake signifies our country which fell apart, like all those pieces of cakes are falling apart and they are eaten by Slobos. El día del eclipse lunar, invitan a los transeúntes a ver el eclipse que aspiran ellos. Todo lo que hacíamos tenía que tener una dosis de humor. Porque yo estoy bromeando, tú te pones furioso. Siempre muestras solo una cara. Y yo siempre estoy ahí con otra broma, con otra acción, con otra imagen positiva para el público más amplio. Y es así que juntamos el tercer elemento de la historia, lo que es muy importante, la publicidad. Otpor invita a todo Belgrado a la fiesta de fin del año. La música rock no es aprobada por el régimen, pero el rock and roll, con su corriente profunda de rebelión y resistencia, es el símbolo de Otpor. Medianoche, en lugar de la celebración tradicional, Otpor muestra los nombres y las fotos de los serbios que murieron en las guerras de Milošević. Miroljub Ristić, Zoran Ranđelović. They came here asking for fun. Vinieron aquí para divertirse. Les dimos un espectáculo antes de medianoche. Después de la medianoche les mostramos en la gran pantalla la trágica película de la gente muerta, de refugiados, todas las cosas feas. Y dijimos, no hay razón para celebrar. Vayan a sus casas y piensen qué hacer. De modo que el próximo año nuevo ortodoxo tengamos una razón para celebrar. Pero la frase clave era, este es el año. El año 2000. Este es el año.
con la E mayúscula. Este año la vida debe finalmente triunfar en Serbia. Un mes más tarde, el Partido Socialista de Serbia celebra su 5º congreso para reelegir a su presidente. Da je Slobodan Milošević, kandidat za predsjednika Socijalističke partije Srbije, dobio 2308 glasova. Las élites del poder serbias son vestigios del comunismo al estilo soviético. Ahora se llaman socialistas, pero las viejas costumbres persisten. Milošević recompensa la lealtad y castiga la desobediencia. Su reelección no es más que una burla a la democracia. Del otro lado de la ciudad, Otpor organiza una parodia del circo socialista y la llaman el primer congreso de Otpor. El primer encuentro nacional de Otpor atrae a los líderes de los más grandes partidos de oposición y algunos periodistas dispuestos a correr el riesgo de ser enjuiciados. Sveće militarizacije Otpora. Da, ne, to mi samo time želimo da pokažemo koliko smo ozbiljni i da nećemo odstupiti od svojih zahteva. Znači, najozbiljniji smo mogući i naše ćemo zahteve pokušati da izguramo na sve moguće mirne načine. Samo to da simboliše i naše jedinstvo. Samim tim što smo postali najproganjanija politička grupacija u Srbiji, samim tim te sile priznale su da je Otpor i sam postao sila. El acoso por parte de la policía no los desanimó. Las detenciones recientes hicieron aumentar el número de miembros. Danas imamo Otpor u preko 70 gradova u Srbiji. Jactándose de tener activistas en toda Serbia, Otpor se presenta como un movimiento nacional. Hicimos todo como si fuéramos un movimiento de masas. Tuvimos un congreso como si cubriéramos a toda Serbia. Y entonces, después del congreso, sí cubríamos a toda Serbia. Dijimos que éramos un movimiento popular, aunque éramos solo un grupo de estudiantes. Pero después sí que nos volvimos un movimiento popular y todos vinieron hacia nosotros. La estrategia de reclutamiento de Otpor se basa en la terapia de choque. El puño cerrado, la ropa parecida a la de las tropas de asaltos, son siniestros, pero todo forma parte del espectáculo. I uznemirava javnost lepeći plakate Otpor jer volim Srbiju. Ja sam narkoman, uživam u slobodi i svakog dana mi je treba sve više i sve više želim. Ja sam izdajnik. Tenían un tremendo entusiasmo. Las ganas de estos chicos de hacer algo eran extraordinarias, pero había otros, en posiciones oficiales, que expresaron sus grandes dudas. Si realmente era buena idea darles apoyo a los manifestantes estudiantiles, cuyo símbolo era el puño cerrado. Esto es un poco atrevido para las normas del gobierno estadounidense. Dicho sea, al honor de aquellos que estaban a cargo, finalmente se dejaron convencer de que era una buena idea. Y si hablabas con los muchachos de Otpor, te dabas cuenta de que no eran locos, sino que era gente que quería ser libre. Uzmite se u pamet, vi gospodo, jer i đavo je u Srbiji odneo šalu. Prekinite se nasiljem, prekinite se progonima, prekinite se represijom, prekinite se državnim terorizmom. Ahora Otpor tiene una oficina en Belgrado, un apartamento de 3 habitaciones. Otpor es uno de la docena de grupos opositores serbios que reciben dinero de los Estados Unidos y de los países europeos para pagar las copiadoras, los teléfonos, correspondencia, imprenta y computadoras. Antes de tener una oficina, Otpor ya había establecido una página web. Sus demandas y sus principios están representados en serbio y en inglés. El derrocamiento no violento de Milošević, elecciones libres y democracia.
El programa de Otpor está elaborado localmente, pero no es ningún secreto que fondos norteamericanos y europeos les ayudan a divulgar su mensaje. Los fondos provenientes del extranjero hacen a Otpor vulnerable. Cuando Milosevic dice que Otpor es un títere norteamericano, saben que se están volviendo eficaces. La gente en estos países no siempre quiere que las cosas se hagan de manera abierta, y eso es comprensible, pero hay una gran diferencia entre eso y una operación secreta. Eran operaciones abiertas, y su objetivo no era el de derrocar a Milosevic, sino el de construir los elementos de una sociedad democrática. El apoyo extranjero de Otpor es más que financiero. El Instituto Internacional del Partido Republicano en Washington les recomienda libros sobre estrategias no violentas de Gene Sharp y organiza un seminario con un colega de Sharp, un oficial retirado del ejército. Expliqué que era una forma de guerra y había que pensar en términos de guerra. Y si se acepta la lucha no violenta, entonces valen los mismos principios de la guerra. Por ejemplo, nosotros hablamos de objetivos. Ustedes hablan de masas, usted sabe, para poder juntar las fuerzas en el momento decisivo. La iniciativa, ¿sabe? Nunca podrá vencer estando a la defensiva. Hay que emprender una ofensiva, ya sea en una lucha militar o en una lucha sin armas. De modo que esto coincide con los principios de la guerra. Aquí estábamos confrontando las cosas esenciales. Ya las estábamos aplicando aquí, pero no sabíamos que alguien había escrito un libro sobre este tema. Era una experiencia increíble la de tener este libro entre las manos. Verlo escrito sistemáticamente en un lugar, las cosas que nosotros habíamos desarrollado por nuestra propia experiencia. Mirar atrás a todo aquello que hizo Gandhi y otras cosas. La lección principal del coronel Helvey se está ahora diseminando. Hay que eliminar la autoridad del que gobierna. U toj priči moramo da pođemo prvo od toga da svaki nedemokratski režim pokušava da izgleda ili spolja izgleda na isti način. Imate malu grupu na vrhu tog režima koja pod sobom kontroliše razne resurse, razne institucije, razne represivne mehanizme, sudstvo, medije i već sve drugo što može se nabroji. I generalno taj sistem koji se u teoriji zove monolit. I ljudi su gledali u taj monolit i rekli, ali neće se monolit promeniti dok glavu ne odsečete. A to se zove revolucija. I mi smo rekli, ne, Otpor je jedan prodemokratski pokret koji ne menja vlast tako što nekom odseče glavu, nego Srbi su narod koji može da promeni vlast na izborima sada i svaki sledeći put, jer to je dokaz da smo civilizovan narod. Queda por lo menos un año hasta las elecciones y Otpor construye su red usando otras armas para socavar a Milosevic. Reclutando a centenares de activistas de base, Otpor no tiene un líder nacional ni un comité central. Belgrado manda materiales, pero los activistas de Otpor manejan sus propios asuntos. Es una política que permitirá que la resistencia local siga aún en caso de ser arrestados los líderes de Belgrado. Otpor se apoya en los muchachos locales, bien conocidos en sus barrios, como la mejor manera de movilizar el descontento que es más fuerte en las provincias. Las pequeñas ciudades se volvieron centros de oposición. Y Belgrado era como un hoyo negro. No había medios de comunicación electrónicos independientes en Belgrado en los últimos 2 años. Mientras que en ciudades como Čačak, Niš, Novi Sad, Kraljevo, Ujice, el ambiente estaba muy enardecido. La gente estaba muy descontenta y muy enojada y muy radicalizada. En ciudades más pequeñas, los hijos e hijas de la clase obrera son la fuerza secreta de Otpor. No ven un futuro bajo Milosevic. A diferencia de sus padres, tienen poco que perder al oponerse a él abiertamente.
Mientras que Otpor se moviliza en una ciudad tras otra, el régimen tiene que elegir entre continuar la represión de baja intensidad o lanzar una ofensiva a gran escala. El 14 de mayo, el ministro de Información intensifica el ataque contra Otpor en una conferencia de prensa. Onaj ko pokušava da Otpor predstavi kao studentsku političku partiju ili organizaciju greši. Otpor je neofašistička organizacija na tradiciji crvenih brigada i ova država će sa svim svojim strukturama koju i druge države koriste kada su suočene sa terorizmom ovakvih razmjera. Habiendo declarado a Otpor como un grupo terrorista, el régimen desató una ola de golpizas y arrestos. Otpor esperaba la represión y se había preparado para ella. Con cada arresto, los manifestantes aparecen rápidamente frente a las comisarías y las cárceles. Informacije iz Požarevca ih neće i Radojkovo i molim vas da sačekate. We developed this chain of command. Desarrollamos una cadena de mando. Cuando la noticia sobre un arresto llegaba a la oficina central o a la oficina local, había un sistema para elaborar un comunicado de prensa, para brindar ayuda legal al arrestado y para que la mayor cantidad de activistas se presentara en 10 minutos frente a la comisaría. De modo que era realmente importante desarrollar ese tipo de solidaridad. Obraćamo se upravniku centralnog zatvora. Imate 10 minuta da nas obavestite o zdravstvenom stanju uhapšenih. Radojka Lukovića. Nos tenían miedo. Querían presentarnos como si fuéramos terroristas, fascistas, y no sé, criminales, drogadictos o algo por el estilo. Pero cuando la gente sale a la calle, ve a los miembros de la resistencia, ve que estos muchachos tienen 18 o 20 años. Yo a los 27 años soy uno de los más viejos. Y dicen, dale, esto es ridículo. Estos muchachos no son fascistas. Estos muchachos no son más que muchachos. De modo que para nosotros era muy importante mostrar que la propaganda de la televisión estatal era simplemente ridícula. Evo ponovo smo ovde direktno uključeni ispred Niškog SUP-a. Ja ovdje imam primerak jednog teroriste. Evo, živ primerak, njegova bicikla je stradala na granici Srbije i Crne Gore. Kao što vidite, vidi se tu nekih metari 90, nosi najče teroristička organizacija Otpor. Nosi najčare, to znači da mnogo čita, opasno u ovoj zemlji čitati, vodite računa. Después de la medianoche del 17 de mayo, la policía ocupa la más grande estación de televisión, 2 radios independientes y un diario que había criticado al gobierno. A la mañana, la ciudad descubre que sus mejores fuentes de información independiente han sido amordazadas. Durante el día, miles de manifestantes se reúnen frente a la alcaldía. Esta nueva escalada de la represión, Milošević ha incitado a miles de personas que nunca antes habían participado en una protesta política. Todo el día, toda la noche, todo el día siguiente y la tarde siguiente la protesta continúa. A las 10 de la noche, el régimen ya no aguanta más. Primera vez el gobierno de Milošević ha adoptado la táctica de una verdadera dictadura a la manera de Augusto Pinochet.
El error principal del régimen fue el de agrandar el círculo de aquellos que eran víctimas de la represión, y por eso esta represión era contraproducente, porque eso es como la tercera ley de Newton, de acción y reacción. Cuando se alza el nivel de la represión, la resistencia también aumenta. 10 días más tarde, miembros de Otpor de las provincias marchan hacia Belgrado. Vinieron para presionar a los líderes políticos de la oposición serbia a que dejen sus peleas internas y trabajen juntos contra Milošević. La mayoría de los jefes de los partidos no desea estar aquí, pero nadie quiere ceder el escenario a otro. Si se presentan unos contra otros, como lo han hecho siempre, Milošević ganará. Otpor quiere que trabajen juntos, pero los jefes de los partidos están desconfiados y celosos de la popularidad creciente de Otpor. Estaban realmente preocupados porque nosotros llenábamos el vacío político como el cáncer. Estábamos llenando todos los espacios en blanco que ellos no llenaron, que no pudieron llenar. Dábamos todas las respuestas a las preguntas de la gente, que ellos no supieron o no pudieron contestar. Y teníamos la red más fuerte. Gospodo lideri, ja bih vas molio da priđete samo ako može malo. Su renuencia a tocar la bandera del irreverente movimiento Otpor muestra lo difícil que les será trabajar juntos contra Milošević en las elecciones del año próximo. El 27 de julio, Milošević sale con una sorpresa llamando a elecciones anticipadamente 10 meses antes de la fecha prevista. Sabe que la oposición no está preparada y necesita renovar urgentemente su supuesta legitimidad. Entendía que su situación se estaba empeorando cada día. Estaba tratando de salvar lo que todavía tenía como apoyo. Lo segundo es que estaba dispuesto a robarse los votos. Y tercero, que estaba dispuesto a mantenerse en el poder a través de la fuerza. Nadie realmente confía que Milošević vaya a hacer elecciones honestas, pero están desesperados por un cambio. Bajo Milošević, el salario promedio cayó de $800 a $50 por mes. Un diario informa que la mayoría de los electores lleva zapatos viejos con más de 10 años de uso. Milošević es vulnerable, pero contra una oposición dividida no le será difícil robar o incluso ganar las elecciones. 1 de septiembre, la oposición en Serbia da a conocer una nueva coalición que se enfrentará a Milošević. Los grupos de lucha por la democracia, tales como Otpor, lo habían exigido. Los americanos y europeos ofrecieron ayuda, pero con la condición de que trabajen juntos. La llaman Oposición Democrática de Serbia. 2. DOS consiste en 18 partidos apoyando a un candidato presidencial. Un desconocido fuera de los círculos de la élite política de Belgrado. Su nombre es Vojislav Koštunica. Koštunica es el jefe de un pequeño partido. Las encuestas de opinión muestran que es el mejor candidato para enfrentarse a Milošević. Sus credenciales nacionalistas y su retórica antiamericana harán imposible que Milošević lo trate de traidor. Da ću dati sve od sebe, da naša zemlja bude istinska domovina svih svojih građana. Srba, Crnogoraca, Mađara. Las minorías étnicas de Serbia serán la clave en lo que se perfila como una elección muy reñida. Albanaca, Hrvata y ostalih.
Koštunica se concentra en las ciudades más pequeñas. Los estrategas de DOS reciben ayuda de los especialistas en opinión pública y los analistas políticos de los Estados Unidos situados fuera de Serbia. Las encuestas de opinión pública nos demostraron que los electores querían desesperadamente tener una razón para votar contra Milošević y por una vida mejor en Serbia. De modo que trabajamos duro con el liderazgo del partido para que entiendan que tienen que salir y encontrarse con los electores uno por uno. Usted sabe, eso de estrechar las manos, yendo por el mercado, ir y tocar a las puertas, hacer llamadas telefónicas. Y como resultado, tuvieron una enorme cobertura en la prensa local y la televisión local y pudieron compensar por lo que no podían obtener en Belgrado. Za njima, šta imate? Srbiju pod sankcijama, možda sa sutra nekim drugim bombama, Srbiju u kojoj će se njima presipati, a narodu neće biti, Srbiju u kojoj će državna televizija služiti za to da bude partijska televizija. El mensaje positivo era nuestra visión de un nuevo modo de vida. Porque estábamos tan cansados de que nuestra vida fuera guerras inciertas, presiones, la represión por parte de Milošević. Y mi impresión durante la campaña, habiendo hablado con tanta gente, era de que en realidad era lo que necesitaban y con lo que soñaban. No pensaban tanto en Milošević. Koštunica hacía hincapié en lo positivo, pero el eslogan más atractivo de la campaña era negativo. Fue inventado por Otpor. Gotovje, está acabado. Gotovje está acabado. Era atrevido, audaz, valiente decir Milošević está acabado. Ni siquiera dijeron Milošević, dijeron está acabado. Todo el mundo sabía a quién se refería. Y lo hicieron una y otra vez con diferentes eslóganes que calaban hondo en la sociedad. Koštunica hace la campaña solo. Otros líderes de partidos, como Zoran Đinđić, dejan de lado sus egos bastante fuertes y sus ambiciones para hacer campaña en su nombre. Los bateristas eran la cara pública de un grupo llamado G17, un comité de expertos económicos que elaboraron la plataforma electoral de DOS. La ventaja de la oposición consistía en que era una campaña dispersa. Otpor, las organizaciones no gubernamentales, G17, los partidos del DOS y Koštunica. Teníamos 5 campañas. Ellos no sabían quién era el líder. Milošević no sabía a quién atacar. Milošević hace su primera aparición en la campaña solo 2 semanas antes de las elecciones. 12. septembar, dan oslobođenja. Živeli! Para él, el contacto personal con los electores no es una prioridad. No es ningún secreto que el Partido Socialista paga a la gente para que vengan a los mitines, para que la cosa salga mejor en la televisión estatal. En la televisión independiente, la campaña de la oposición predomina. Ko uvek sme da vas pogleda u oči? Koštunica. Naravno. Već 10 godina pokušavam da skinem ovu fleku. Verujte mi, sve sam probala. Sada se pojavila nova mašina. Ona ima odličan program koji pouzdano, sigurno i nepovratno skida ovu i slične mrlje. Dozvolite mi... Pa samo tu. Vidite, deluje. Konačno. Gotov je. Otras partes de la campaña son menos dramáticos.
Pero el entrenamiento de los observadores es probablemente más importante que todos los discursos y anuncios. Fondos americanos pagan por las sesiones que les enseñan cómo detectar y prevenir el fraude electoral de las autoridades de Milosevic. El día de las elecciones, la oposición democrática, los grupos de promoción al voto, Otpor, decenas de organizaciones por la democracia y de derechos humanos, así como los medios masivos independientes, se unen en la campaña. Cuando las mesas electorales cierren, todos los partidos certifican el conteo en cada lugar. Cualquier intento de robar la elección tendrá que hacerlo las autoridades en Belgrado. Había 10.000 mesas electorales. Se necesitan por lo menos 30.000 personas para monitorear 10.000 mesas electorales. ¿Realmente organizaron a 30.000 personas? No solo que organizaron algo como 30.000 personas, sino también hicieron el increíble esfuerzo para asegurar que los resultados se transmitieran casi inmediatamente a Belgrado. De modo que cuando hubo fraude, ellos tenían los datos que demostraban el fraude. Una red de correos electrónicos envía los resultados a un centro de computación financiado por USAID. Mientras esperan para que se sepa el total de los votos, hay pocas dudas sobre el resultado. Pero nadie sabe qué vendrá después. Sabíamos que íbamos a ganar. También sabíamos que Milosevic no lo aceptaría. Y nuestra ventaja era de que estábamos preparados para el paso siguiente. Sabíamos que no ganaría, que no aceptaría nuestra victoria y que trataría de manipular los resultados más tarde. En el cuartel general de la campaña, después de la medianoche, esperan hasta que los conteos se hayan verificado. Después, el anuncio que esperan hará imposible la manipulación de los resultados oficiales. Prema našim podacima, izvesna je pobeda u prvom krugu predsjedničkih izbora. Solo queda una pregunta. ¿Cuándo o si el vencedor asumirá su cargo? En los próximos días, mientras Belgrado espera ansiosamente, la Comisión Electoral de Milosevic dice que ninguno de los candidatos obtuvo más del 50% y llama a una segunda ronda. Vi ćete imati najveći zadatak u životu. Ako stvari stoje onako kako ja mislim da stoje, mi ćemo morati organizujemo proteste. Vi ste trenirani da to sprovedete. Vi ste pravili mrežu po fakultetima. Ovo je vaš protest. Sve što se bude dešavalo je vaše. Se entrenaron y organizaron durante meses. Ahora enfrentan la prueba decisiva de su movimiento no violento. ¿Pueden obligar al régimen a renunciar? Dos y Kostunica declaran que la segunda ronda no es necesaria y llaman a la gente a prepararse para una huelga general. 3 días antes de la fecha prevista para la huelga, los mineros de carbón de Kolubra, un poco al sur de Belgrado, dan un espaldarazo inesperado a Kostunica. Un comité representando a 17.000 obreros vota por empezar inmediatamente una huelga. Dicen que quieren que su acción inspire al resto del país para que apoyen la huelga general. La mina que produce el 70% de la energía eléctrica de Serbia dejó de trabajar.
Sin esperar a ver cómo Milošević reacciona a la huelga, los serbios lanzan una acción a nivel nacional para paralizar toda la vida normal. Sabíamos que Milošević podía resistir solo con el apoyo de la policía y del ejército. Pero si podíamos influir sobre la policía y el ejército alrededor suyo y hacerles pensar, ¿apoyamos o no apoyamos a Milošević? O convencer a la gente de que él no puede sobrevivir. Para nosotros era muy importante encontrar los símbolos de esa resistencia nacional muy amplia y mostrarle a la policía y al ejército que no es solo oposición contra el gobierno, sino que es el pueblo contra Milošević. Mientras la policía y el ejército rodean a los mineros en huelga, la gente común responde al llamado urgente para apoyar a los obreros huelguistas. Vienen por miles, lo que para la policía es la señal de que Milošević está acabado. En las ciudades más grandes, los taxistas se unen haciendo bloqueos rodantes de vehículos que se mueven despacio. Los conductores del transporte público estacionan sus buses y tranvías en el centro de las intersecciones principales. La policía trata de mantener el orden, pero cada día la huelga se extiende. Habiendo perdido las elecciones y frustrado en su tentativa de robarlas, Milošević ahora debe renunciar o utilizar la violencia. Teníamos a la gente entrenada para no atacar a la policía, no usar la violencia. Porque nuestro mensaje era, no hay guerra entre la policía y nosotros. Decíamos que nosotros juntos somos las víctimas del sistema y que no hay razón para tener una guerra entre víctimas y víctimas. Una víctima en uniforme azul, otra víctima en jean azul. Pero no hay razón para derramar sangre. Dos y sus partidarios están furiosos y son persistentes, pero también tienen paciencia, decididos a evitar el derramamiento de sangre mientras, poco a poco, intensifican sus acciones. Era importante que diéramos a esa gente del régimen el tiempo suficiente para que entendieran lo que ya estaba pasando. No era una revolución de un día, sino que 10 días con mayor presión. Cada día toda Serbia estaba bloqueada. Al final, era absolutamente claro que la mayoría estaba contra Milošević. Diez días después de las elecciones, casi nadie en Belgrado se daba cuenta de que el momento crucial estaba al alcance de la mano. Desde antes del amanecer, Serbia estaba en movimiento, convergiendo sobre la capital desde todas direcciones. La operación había sido planeada discretamente por los líderes del 2 a lo largo del país. Se habían preparado para la resistencia de la policía, trayendo motoniveladoras para abrirse paso a través de las barricadas si fuese necesario. A las 9 de la mañana, un convoy encabezado por el alcalde de Čačak en ropa deportiva se encontró con la vía completamente bloqueada por la policía. Dobar. Ovo slobodna država? Jeste. Šta je ovo? Šta je ovo? Prepreka pošla na put. Nećemo ulaziti. Čekaj, je slobodna država ili nije? Nećemo ulaziti u konflikt. Čekaj, laki polako. Kolona je dugačka od Čačka. Pomerite kamione, nemate uopšte razloga. Ljudi, budite i vi pribrani. Jesmo pribrani, došli smo. Naređenje nam je tako, znači, ja mogu malo da vam kažem. Znam. Juče smo... Vi shvatite mene. Dobro, ćemo li mi da preduzimo akciju da vi ništa se ne mešate?
Vi ste vaše uradili pod naređenjem, mi ćemo naći, znači nemoj samo Imate vidjeti. šansu da nas se priključite ljudi, ja Znači, I polomit će kamione bez veze. Recite im da ne lome kamione, znači nema nikakve intervencije, ništa. Kad dođe starešina, sačekajte, strpite se. nema Više starešina svakog trenutka dolazi, dogovorite se. Jel može tako? Ne. Recite ljudima. Cansados de negociar, los hombres del convoy de Chachak quitan la barricada a ellos mismos. La gente que vino de ciudades como Chachak o Ujice estaban preparados para cualquier cosa. No eran como los manifestantes urbanos, como la mayoría de la gente de Belgrado. Usted sabe, salen a las calles y gritan un poco y ya, regresan a su casa. No, esa gente vino aquí a hacer algo y no regresarán hasta terminarlo. Unidades especiales antiterroristas estaban esperándonos en Belgrado. Ellos habían estado cooperando estrechamente con nosotros. Teníamos contacto por radio cada 10 minutos. Entonces, yo daba las informaciones a mis conciudadanos. Teníamos a la policía. Ellos se pasarían a nuestro bando en cualquier momento. A medida que avanzaba la mañana, se veía claramente que la policía levantaría barricadas, pero que no las iba a defender. Convoyes que venían del sur entraron en Belgrado alrededor de las 11 de la mañana. El edificio del Parlamento Federal era el punto de encuentro. El alcalde de Ilić mantiene el contacto con los convoyes aún en camino. El plan era encontrarse para una toma no violenta del Parlamento a las 3 de la tarde. Al 2 le habían asegurado, mediante contactos indirectos con los comandantes, que las fuerzas de seguridad se echarían a un lado, pero nadie lo daba por seguro. No sabíamos cuál sería la reacción de la policía. Sabíamos que una parte de la policía no actuaría contra la gente, pero no lo sabíamos de toda la policía. Y la policía estaba muy confundida. El impaciente contingente de Chachak avanza ante la llegada de otros convoyes, pero son repelidos fácilmente. Lo que la policía no sabe es que centenares de miles de serbios vienen hacia Belgrado, los campesinos y los obreros que apoyaron a Otpor y que ahora estaban decididos a poner fin al robo de sus votos. Horas después de que los primeros convoyes entraron a la capital, las noticias llegaron a los ciudadanos de Belgrado. Estos salieron a las calles cantando «Serbia se ha levantado». En este día hay un solo lugar donde uno debe estar. Nemojte gađati policiju. Policija će preći na stranu naroda. I nemojte izazivati incidente. Los líderes de DOS, monitoreando los canales de radio de la policía, escuchan las órdenes para dispersar a las multitudes. Pero no ocurre nada.
Ellos realmente no intentaban hacer nada. Simplemente ignoraron las órdenes y observaban lo que estaba ocurriendo. Y cuando se dieron cuenta de que había cientos de miles de personas en las calles de Belgrado, y más llegaban de todas partes de Serbia, había un levantamiento en el país. Por supuesto, sabían que cualquier uso de la fuerza contra estas personas pudiera ser autodestructivo. Se dieron cuenta de que ellos pudieran ser perdedores junto con Milošević, y eso no lo querían. Un reportero escribió: los comandantes de la policía y el ejército no ordenaron nunca a sus tropas a disparar, porque sabían que sus propios hijos estaban en la multitud. Dentro del edificio hallaron miles de votos presidenciales previamente marcadas a favor de Milošević. Bueno, unas pocas ventanas rotas y el Parlamento en llamas es casi nada. En comparación con lo que había pasado aquí, lo que hizo Milošević, lo que los otros países balcánicos hicieron aquí, lo que hicieron los Estados Unidos con sus bombas, eso fue un juego de niños. En la toma del poder se perdieron 2 vidas. Un anciano sufrió un ataque cardíaco en la multitud y hubo un accidente de tránsito. Milošević no ha sido visto en 2 días. Pero no cabe duda de que su fin había llegado. El pueblo ha tomado el poder. Lo que necesitábamos todo ese tiempo no era la amenaza o el uso de la fuerza, era amenazar su dominio sobre el poder. Y la mejor manera de lograrlo era a través de las fuerzas democráticas dentro de Serbia. La gran lección aquí consiste en que una coalición de amplia base de protesta popular no violenta puede barrer una dictadura más rápidamente que toda la acción clandestina del mundo. Pienso que lo logramos porque simplemente amamos la vida más que ellos. Generalmente estos tipos eran predicadores de la muerte. Su odio, su propaganda, su lenguaje olía a muerte. Y ganamos porque amamos la vida. Decidimos amar la vida y la vida no se puede derrotar. De modo que eso es lo que Otto hizo. Éramos un grupo de fanáticos de la vida y por eso lo logramos. Slobodan Milošević, expresidente de la Federación Yugoslava, fue detenido hace 9 años en Belgrado. 2 años antes, el Tribunal Internacional de La Haya le había acusado de crímenes contra la humanidad en Kosovo, lo que le convirtió en el primer jefe de Estado en activo imputado por un tribunal internacional. Su juicio comenzó en La Haya el 12 de febrero de 2002, con una nueva acusación de genocidio por los presuntos crímenes de guerra cometidos en Bosnia. Sus problemas de salud motivaron la suspensión del juicio en numerosas ocasiones. El 11 de marzo de 2006 falleció en la prisión holandesa de Scheveningen, sin que se hubiese cerrado el proceso.
La muerte de Milosevic desató los rumores sobre un posible suicidio o incluso un asesinato, como denunció su abogado. Finalmente, la Fiscalía holandesa confirmó que murió por causas naturales y que no había indicios de crimen. El régimen de Raúl Castro y Miguel Díaz-Canel está sometiendo al pueblo cubano a situaciones extremas. Aumentan de día en día la miseria, el hambre y la represión. Crecen los casos de COVID-19, escasean las medicinas, escasea todo menos la represión. El pueblo terminará en las calles protestando contra la dictadura y exigiendo un cambio de sistema. Le aconsejo a los dirigentes de la tiranía que piensen bien lo que hacen y lo que harán cuando el pueblo salga a las calles masivamente a reclamar sus derechos. No olviden lo que le pasó a Slobodan Milosevic en Serbia y dónde y cómo terminó este y otros criminales de los Balcanes. Detenido el genocida de Srebrenica, la policía serbia ha arrestado al exgeneral serbobosnio Ratko Mladic, acusado por el Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia de crímenes de guerra en Bosnia entre los años 1992 y 1995. Mladic ha sido señalado como el oficial que dirigió la matanza de entre 7.000 y 8.000 bosnios musulmanes en Srebrenica. Ha sido detenido en la localidad de Lazarevo, en la provincia de Vojvodina, al norte de Serbia. Se hacía llamar Milorad Kometic. El presidente de Serbia, Boris Tadic, ha confirmado la captura. En nombre de la República de Serbia, anuncio que hemos arrestado a Ratko Mladic. El proceso de extradición está en marcha. Este es el resultado de la completa cooperación de Serbia con el Tribunal de La Haya. No estamos haciendo cálculos sobre cuándo y cómo se le entregará. Según Tadic, lo están haciendo porque realmente se ajusta a la ley y además cree que se le debe al pueblo serbio. Tadic ha añadido que Serbia ha cerrado un capítulo difícil de su historia reciente. La captura de Mladic es una de las llaves que la Unión Europea ha utilizado con Belgrado para avanzar en sus negociaciones.